Bueno, bienvenidos al primer encuentro de Mindfulness 2.0 y Meditación Budista Zen. Hoy Juan Carlos nos va a hablar una introducción de unos 10 minutos, Juan. Yo te voy a decir cuando falte un minuto para los 10, para que nos hagas un refresco de lo que son las disfunciones del foco atencional. Tu tiempo. Bien. Bueno, habíamos dicho que el foco atencional tiene funciones, pero también tiene disfunciones. Y las disfunciones, ¿qué son las disfunciones? Son un desarreglo o una alteración en el funcionamiento de algo. Entonces, hay disfunciones primordiales no aparentes, que son las más numerosas, y aparentes. Las disfunciones primordiales no aparentes son el ego, la ignorancia, las confusiones originales, las distorsiones cognitivas y las falacias. Hicimos una enumeración, ahora vamos a desarrollar brevemente cada una de ellas, ¿no? Empezando por el ego. El ego es una fantasía que nos fabricamos a través del tiempo. Es una estructura cognitiva pobre, muy pobre, que se genera entre los 8 y 14 años aproximadamente y que nos sirve como un mecanismo de protección en esa etapa de nuestro crecimiento. Es un conjunto de ideas que la persona tiene de sí misma, tiene que ver con su situación social, con su estatus, tiene que ver con su apariencia. Es la idea que cada uno se cree que es lo que cree que es. Entonces, en la etapa que se gesta, el ego realmente es útil, contribuye a la formación de la persona, pero es muy común quedarse atrapado pensando que sirve siempre. Ese es un error. Y entonces cuando uno como adulto advierte que está atrapado en el ego, una forma de ubicarlo es saber que el ego siempre está en el pasado o en el futuro. Como que si nos arrimamos o nos acercamos al presente, el ego pierde sustancia porque siempre existe, funciona y opera en tiempos que no existen, el pasado y el futuro. Entonces, el ego es lo que creemos que somos, pero no es así, es nada más que una fantasía. Entonces, ojo con esto porque es una de las disfunciones más habituales que nos dispersan en el foco atencional. El otro que le sigue, la ignorancia. La ignorancia tiene una definición simple, como es pretender que las cosas sean distintas de lo que efectivamente son. Parece simple la definición, pero realmente es una trampa en la que incurrimos habitualmente, de queremos creer que las cosas son distintas y en realidad las cosas son como son. No hay otra manera de expresarlo mejor. Entonces, pretender que sea distinta de lo que es un error monumental. Y a su vez la ignorancia es la reina del sufrimiento, es la que genera la mayor cantidad de sufrimientos a la persona. Entonces, cuando la ignorancia desaparece, también desaparece el sufrimiento. Darse cuenta de esto es detener el sufrimiento. Pero no es fácil, siempre nos ronda la ignorancia. Después, dentro de las disfunciones,
primordiales no aparentes, tenemos las tres confusiones originales, que son errores conceptuales de pensamientos involuntarios, es decir, son pensamientos que nos aparecen sin que nos propongamos, aparecen rápidamente y con mucha frecuencia, son el 95% de nuestros pensamientos, y dentro de estos hay algunos que nos llevan a confusiones. La primer confusión original es confundir lo simbólico con lo real y creer que reglas de lo real también funcionan con lo simbólico. Es un gran error, es confundir un pensamiento con una realidad, y sabemos que los pensamientos, los símbolos, no son realidades. Por definición, no lo son. Entonces, esta confusión bastante común en nosotros, es darle a los pensamientos un protagonismo y una identidad que no tienen. El ejemplo clásico que tú citas, de decir que un dibujo de una taza, que es nada más que un símbolo, es una taza real. Entonces, el que pretende tomar café sirviéndose en la taza dibujada, obviamente se va a chocar con la realidad, que es quemarse la mano. ¿Sí? Bien. La segunda confusión que nos aparece con frecuencia es creer que algo que nos sirvió en un momento nos va a servir toda la vida. Es como pensar que si tenemos una llave, que cuando éramos jóvenes abría una puerta y abría otra puerta, esa misma llave abrirá cualquier cerradura a lo largo de nuestra vida. Y no es así. No es así. Cada cosa tiene su tiempo, y en un momento nos sirvió, pero no significa que vaya a ser útil para toda la vida. Y la tercera confusión original, también muy marcada, es que no somos eso que pensamos que somos. También es darle a los pensamientos una identidad que no tienen. Como hablábamos con el ego, de creer que lo que fue en algún momento sirve siempre, y no somos eso que pensamos. Si tenemos algún pensamiento que nos hace creer más grande, más importante o más infeliz de lo que somos, es solo un pensamiento. Entonces hay que identificarlo y saber que no nos representa. Hay ejemplos escatológicos que tú das de que la orina es un producto nuestro, pero no somos nosotros. Nada que ver. No hay que confundirse. No hay que confundirse. Bueno, otra disfunción del foco atencional no aparente, igualmente importante, son las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas básicamente son errores en el procesamiento de la información. Es decir, las cosas suceden de una manera y nosotros la interpretamos a veces no exactamente como sucede. Entonces, es nuestra interpretación de las cosas que suceden lo que generan distorsiones cognitivas, que son errores en el procesamiento de la información. O sea, estamos tomando una inadecuada lectura de lo que sucede afuera. Entonces, uno debe ser más moderado, más flexible, no pensar de una manera rígida. Es como ver cómo nos estamos contando lo que sucede. Esa sería el zoom de las distorsiones cognitivas. Y tenemos varios ejemplos, o las más notables son, por ejemplo,
una tendencia a magnificar o a minimizar las cosas. Es decir, todo es así o todo es asá. No ser moderados en el análisis, ¿no? Después, abstraerse de la realidad, irse a pensamientos vacuos, errados, que nos llevan a cualquier lado menos donde debemos ir. Otra de las confusiones originales, de las distorsiones cognitivas, perdón, son los pensamientos polarizados, es decir, esto es blanco o es negro, o es alto o es bajo, no permite ver que hay matices en todas las realidades. Nada es tal cual se ve ni como lo imaginamos. Por eso hay una reflexión que uno tiene que ser moderado y flexible a la hora de analizar lo que ocurre. No tener pensamientos rígidos, ¿no? Porque eso nos lleva a una simplificación. También existen pensamientos catastróficos que hacen ver las cosas con una pátina de tragedia que no tiene que ocurrir, no tiene por qué ocurrir, es una confusión, y en el análisis de esa información le damos un atributo que no tiene, y ahí, ahí es cuando nos va mal. Otra de las distorsiones cognitivas comunes es autoinculparse, es decir, ser muy cruel con uno mismo, asignarse todos los males y autoflagelarse, cuando no es así. Hay que tomar perspectiva para ver las cosas con más tranquilidad. Otra distorsión cognitiva común suele ser leer la mente del otro. Cuando uno está dialogando con alguien, cree que está entendiendo qué quiere decir, y tras entender lo que quiere decir o pretender entender, no escucha lo que nos está diciendo. Y otra de las distorsiones cognitivas son los debería. Los debería. Uno cree que debería esto, debería aquello. Son mandatos que nos vienen en general de la cultura, vienen de nuestros ancestros, tienen que ver hasta con la supervivencia, pero no son realidades, son errores. Entonces, una buena manera de abordar estos debería es cambiarlos por me gustaría. Por ejemplo, es una forma light de evitarlo, ¿no? Entonces, sintéticamente, las distorsiones cognitivas debemos darnos cuenta de las cosas son como son, que sean objetivas, comprobables, y ahí no vamos a caer en estas distorsiones cognitivas, ¿no? Pero no es fácil. Quedan No es 2 fácil. minutos, Juan. Bueno, vamos a las falacias. ¿Qué son las falacias? Son razonamientos que alteran una regla lógica, es decir, darle una identidad distinta a un razonamiento y usarlo mal, tergiversarlo. Uno pretende que las cosas entren en nuestra caja, que sean como debe ser, y eso da lugar a la primer falacia, que es la de las categorías. Entonces, el pensamiento rígido de pretender que las cosas entren en algún molde que me gusta, que no me gusta o que me es indistinto, es una simplificación muy grande, una muestra de ignorancia. Y eso hace a las falacias de las categorías, así se llama. Hay otra falacia notoria, que es de la justicia percibida. O sea, nosotros tenemos una falsa percepción, no sé de dónde viene, que el mundo no es justo, que nosotros merecemos más de lo que tenemos,
más de lo que heredamos o más de lo que nos ha legado la situación. No es así, no sé de dónde sale eso, pero es una falacia común y se llama de la justicia percibida. Entonces, como el mundo no es justo, me parece que no es justo, me enojo, me molesta, me fastidia, pero las cosas son como son, no tiene arreglo. Otra falacia común es la del control. Es común pensar que si uno se evade hacia el futuro, puede tener las cosas resueltas, porque nos estamos evadiendo del presente. Entonces, nos preocupamos de tener las cosas acomodadas o visualizadas, creemos que, pero no arreglamos nada. Lo único que logramos es postergar o dilatar las decisiones, procrastinar, diríamos. Y también nos lleva a confundir seriamente lo posible con lo probable. Entonces, eso sí es casi catastrófico, porque le damos identidad a problemas que no son tales, ¿no? O no tienen esa magnitud. Hay otra falacia común, la de la felicidad, que vos le relatás en un cuento breve, lo vamos a resumir, de un monje que intenta pescar y se frustra por no lograr pescar con su caña un pez. Entonces, el maestro le dice al monje que en realidad él está equivocado, que la felicidad tiene distintos enfoques. Lo que para él es una frustración porque no pudo pescar, es la felicidad del pez, que se salvó y por ende puede seguir viviendo, alimentando sus crías y demás. O sea, depende del punto de vista de cada uno, resumiendo. Entonces, cuidado con pretender la felicidad, porque hay que ser cuidadoso. Otra falacia común es la del samurái, que es la tergiversar un razonamiento y toda una cultura como fue el budismo para un fin inadecuado. Eso sucedió realmente en el Japón previo a la Guerra Mundial de 1880 a 1945, donde los budistas japoneses pusieron todos sus conocimientos en manos del emperador. El emperador tenía sueños imperialistas y esos sueños imperialistas requerían de guerreros sanguinarios. Entonces, el budismo, y en esta tergiversación del budismo, ayudó al emperador a confundir como que los soldados tenían un razonamiento de que matar a otro no está mal, todo es vacío, dice el budismo. Entonces, esa tergiversación del concepto hizo que los guerreros fueran sanguinarios, que no le interesase para nada el daño que producían. Sirvió a los efectos del imperio, pero tergiversó totalmente el budismo. Es decir, se olvidaron de las tres joyas del budismo, se olvidaron de todo, de los principios de no maleficencia, de no daño. Una catástrofe. No te estoy escuchando, Julio. Ah, no te escuché. ¿Me escucharon todos? Sí, te escucharon todos. Lo que te decía, Juan, es que sí, mientras vos hablabas, muchos se referían a tu cátedra de gran maestro. Ah, bueno, no es para tanto. Acá el único maestro... Por él. Toma la pastilla, por él. Bueno, entonces hemos abierto hoy, quedan obviamente muchos tópicos, pero me gustaría resaltar este aspecto. Hablamos, dijimos, pues Juan lo señaló con claridad meridiana,
que una disfunción justamente es eso, ¿no? Es un mal funcionamiento del foco de la atención. Entonces, vamos a hablar de cuáles son, brevemente, cuáles son, y eso está ya en el apunte, cuáles son las funciones del foco atencional. Las funciones del foco atencional es observar los productos, tomarlos a los productos de la mente, hay otras funciones, y luego soltarlos. ¿Mm? Habitualmente hay dos disfunciones, pero la peor de estas, la peor disfunción, es no soltar los productos de la mente o del cuerpo. Pensamientos, trenes de pensamiento, deberías. Después lo vamos a ver en un próximo encuentro, que alguno otro prologue un poquito más estos aspectos. O si no, vos, Juan, la semana que viene, continúas con ella que has tocado esto, vos podés continuar los aspectos de la función del foco atencional, para hablar brevemente. Lo que sí quiero recalcar es que cuando las disfunciones del foco atencional se llaman aparentes y no aparentes, el nombre de aparente es porque es de fácil reconocimiento. Y las no aparentes, justamente, es porque cuesta verlas. Cuesta verlas, cuesta muchísimo verlas. Por eso los invito a que presten fundamental atención a las disfunciones primordiales no aparentes, que son las que más nos acompañan. Las otras es fácil darse cuenta, no es muy complicado, pero las no aparentes son bastante complicadas, y la cátedra que dio Juan Carlos, pero impecable. Muy bien, abrimos entonces con algunas preguntas que quieren hacer o comentarios de lo que habló Juan o de cómo les ha ido en la práctica. ¿Y cómo anda Cócoro? A ver, cuéntenos, cuéntenos, Coco. Ya ¿Cómo les ahora les va? doy el aplauso. ¿Cómo les va? Muy bien. Algo para compartir, que esta semana practique el silencio cuando uno puede observar una situación que lo que pude observar es, porque esto fue por medio de mensajes por WhatsApp, y a veces los mensajes, tanto como uno cuando recibe una información verbal, como decía Juan Carlos recién, uno toma en función de sus deberías, de sus creencias. Bueno, entonces un escrito, y pude mantenerme en silencio sin responder, más allá que fue un impacto interno fuerte, que me daba ganas de responder algo, pero bien, dije, no, esto hay que desarrollarlo en el sentido de, ¿saben qué es lo que yo traté de entender? Que no me tenía que pegar a eso escrito porque le daba más valor. Si yo volvía y me justificaba lo que me habían puesto o lo que consideraba que me habían puesto, porque era el rollo capaz que me estaba haciendo yo. Y me mantuve en silencio, y así pasó esa sensación interna, esa sensación de enojo. Después fue una sensación de que, bueno, será lo que la otra persona interpretaba, y uno va pasando en estados después de leer y procesar algo, y no, viste, reaccionar enseguida. Así que bueno, eso quiero compartir, que para mí fue un paso importante. Fíjate vos, Ceci, que si bien se generó cierto malestar, y se generó de modo automático, porque es un automatismo, eso sucede porque en el fondo, como bien decía Juan Carlos hace un ratito, cuando aparece el ego o el personaje, es porque se ha activado un sistema de defensa arcaico, de supervivencia.
Vos imaginate que el grupo, vos dependas de una comunidad de 8 o 10 personas en una cueva, y vos sientas que el grupo habla mal de vos. ¿Por qué se va a despertar esto de la supervivencia? Porque si te echaban de la cueva, te morías. Entonces, lo que se ha activado es un mecanismo de supervivencia. Cuando nos damos cuenta que esto está en el contexto de WhatsApp, por supuesto, no estamos hablando de la cueva, sucede que, la operación que vos hiciste es no donarle soma. Apareció eso. Toleraste el malestar de la curva ascendente de adrenalina, fundamentalmente, y de cortisol, la curva ascendente, y toleraste la incomodidad de la emoción. Cuando vos no entraste con el diálogo interno, a esa emoción, y les recuerdo, no la convertiste en un sentimiento. Para vos, a una emoción, convertirla en sentimiento, necesitas del diálogo interno y las etiquetas. El silencio, Ceci, hizo que vos pudieras observar eso. Ponemos palabras o imaginándote el diálogo de los otros, ¿verdad? Pero a esas palabras que otros enunciaban o habían escrito, pudiste previamente estabilizar el foco atencional en puntos de anclajes neutros, por ejemplo, en observación, exhalación, y no engancharte. Lo que has logrado es lo que un maestro Zen, Seung San, habla de esto, de estar en los 360 grados de la práctica. Seung San, un maestro budista coreano, el autor de la brújula de Zen, que alguna vez se los he sugerido o lo han leído capaz que ustedes, sobre todo los más viejos, cuando uno antes de nacer está en 0 grado, significa que no ha generado pensamientos. Antes de nacer, digamos, cuando uno es chiquito, no hay pensamientos, simplemente es lo que hay, simplemente. Entonces, a los 0 grados, de los 360 de este círculo de práctica, no hay pensamientos. En los 360, Ceci, donde vos estabas, había pensamientos, pero no estabas apegada. Entonces funciona como si no hubiera pensamientos. En los 0 grados, porque no lo hay. En los 360, que los haya o no, no es asunto tuyo mientras no te apegues. Eso es lo que has realizado, ¿sabes? Muy bien. Ahí estamos con la Ceci, Cócolo, Claudia. Buenas tardes. Muy bueno, Juan Carlos. La verdad que repasar y volver. Lo bueno es que uno sigue dándose cuenta, Julio, que siendo alumno o paciente tuyo, tenemos varias de estas categorías, entonces a seguir compartiendo. Y hoy realmente, como fue mi noche, antes me acostar la noche y esta mañana, que tenía varias de esas distorsiones, pude activar algunos mecanismos de rescate, que me fue bien. Pero lo que quería preguntarte con respecto a lo que habló Juan Carlos, y que está en tu libro, con respecto a las distorsiones cognitivas y a la falacia, los dos son errores de procesamiento. Entonces, ¿por qué los separas? O sea, es muy fina la línea, es delgado. Entonces, ¿por qué no están todos en un cuadro y por qué los separas? Esa era mi pregunta. Porque hay falacias que las he inventado yo. Y no están dentro de los marcos habituales. Hay otras falacias que no. Y no se las pone dentro de las distorsiones cognitivas. Mirá, si bien todo esto es un error en procesamiento de la información, algo como en terapia, uno debe tratar de ser lo más preciso, quirúrgico con las palabras.
También podría decir que las confusiones originales, que no están descritas en ningún lado como tal, eso también es invento mío. Por eso no los pongo ahí, porque cuando yo, si alguna vez les paso un vídeo, por ejemplo, que suele pasar de Psicoactiva, que es de una española, que ella habla de distorsiones cognitivas, en ningún lado vas a ver que hablen de confusiones originales. En ningún lado. Y hay ciertas falacias, como por ejemplo la falacia de separatividad, que tampoco existe. Yo por lo menos la conozco, así que nada, surgen estas cosas de algún modo, y con perdón de Hermes Trismegisto, de la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es cuando vos lees un texto y como uno tiene un cierto recorrido, ese texto para mí va a significar otras cosas y sobre el cual yo intervengo. Y a su vez lo modifico y doy una explicación distinta. Por supuesto, vos como profe le darías una visión, Juan Carlos como contador otra, Alejandra como docente de alumnos con discapacidad vería otra. Bueno, yo le aporto desde lo que sé y les doy otras cosas. Entonces, esta hermenéutica a la larga va a generar una, me sale la palabra enuresis, pero no. Va a generar un cuadro epistémico distinto. ¿No? Y es así. Uno va a ir generando ya me va a salir la palabra exacta, una heurística. Una heurística. Una heurística distinta. Son palabras difíciles, raras, la hermenéutica, la heurística, la ontología, la teleología y la epistemia. Acuérdense que todo esto surge del marco epistémico y que el marco epistémico para todo el desarrollo de la práctica budista, del Vedanta Advaita, del jainismo, todo surge de diferenciar lo real de la realidad subjetiva. Esa es la epistemia, ese es el marco epistémico. Todo conocimiento, todo lo que hablamos acá surge de eso, de diferenciar lo real de la realidad subjetiva. Muy bien, no era enuresis. No era eso la palabra. Bueno, muy bien, ya lo dije, ya me olvidé. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Muy rico. Diego, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estuve toda la semana con algo parecido a lo que contaba Cecilia, de esto de que no haya el diálogo interno y tratar de no engancharme con algo que me pueda haber molestado, y ni siquiera con cosas que puedan ser importantes, sino con la cotidianeidad. Por ahí uno, o por lo menos a mí me pasa ahora, cosa que antes no, que por ahí uno está en una situación donde alguien, otra persona, hace algo que a uno no le gusta, puede molestarle, y en otra situación o en otro tiempo uno hubiera reaccionado tratando de imponer determinadas cosas como pensando que ese asunto es importante. Y hoy yo lo veo y digo, pero sí, no me interesa ni demostrar que tengo razón, ni siquiera si tengo o no tengo razón, no me interesa ni siquiera entrar en este juego, ni siquiera en mi cabeza empezar a hablarme y decirme por qué creo que tengo razón. Acá lo cierro y paso a lo que sigue. Pero después con el transcurso de los días y de varias veces decía, ¿hasta qué punto vale mantener y cuidar el silencio? ¿Y en qué punto no es válido decir, no, pará? Sé que es una tontería de la convivencia o la vida diaria, ya sea en el trabajo, la familia, pero ¿cuándo sí habría que, porque lo digo por esto de que la otra vez hablamos del aplanamiento emocional, que a mí la otra vez en mi casa me reclamaron porque me decían,
no reaccionás. Y yo no era que no reaccionaba, simplemente que me parecía que no valía la pena y trataba justamente de no reaccionar ante la situación y primero procesarla y después ver si valía la pena o no, no digo pelear por eso, sino dar la discusión o darle el soma a ese, como decimos, a ese tema. Y siempre me queda la duda, ¿hasta qué punto tengo que cuidar el silencio y en qué punto, más allá de que si es o no es un tema importante, decir no? Hay una reacción, porque desde el otro lado se interpreta como desinterés, a lo mejor. Bien, bien. Obviamente que uno no vive en una cueva, como Bodhidharma. Entonces vive en comunidad. Y uno espera que los otros no tienen por qué saber que vos estás en la práctica del budismo y cuidas el silencio. Por lo tanto, vas a tener que manejarte, obviamente, que en comunidad. ¿Eh? Entonces, algo que la gente puede entender perfectamente, y responde esto a tu pregunta, son las 8 puertas de la verdad. Eso puede ser una directriz perfecta para cuidar el silencio. Las 8 puertas de la verdad. ¿Te acuerdas cuáles eran? Está en el apunte también, ¿verdad? Entonces, bueno, Las incluso 6 primeras las recuerdo. ¿Las qué, perdón? No, dije, las 6 primeras las tengo bien presentes. Bien, entonces vas a tener que aprenderte la 7ª y la 8ª. La 8ª es que no deje rastro de ganancia ni de pérdida. Esa es una intervención que hizo Cecilia con muchísima agudeza el año pasado, o antes, ya ni me acuerdo, el año pasado creo que fue. La 8ª puerta, que no deje ni ganancia ni pérdida, no deje rastro, no hay residuo. El maestro pasa sin que nadie lo note. Esa es la propuesta. Entonces, vos podés decir, miren, estoy practicando esto, y colgás en la alacena eso, las 8 puertas. ¿Es verdad lo que vas a decir? ¿Ayuda a alguien? ¿Mejora el silencio? ¿Es oportuno? Y fundamentalmente, no busques traicionarte y no busques hacer daño. Una verdad que hace daño no es una verdad. Muy bien. Gracias. Acordate que el imperativo categórico, si vale la pena, y con perdón de Immanuel Kant, el imperativo categórico, aquí los debería, ¿no? No, eso es Descartes. El imperativo categórico debe ser mixado con la prudencia y con el no daño. Fundamentalmente no dañar. O sea, hay imperativos categóricos. Por supuesto que hay imperativos categóricos. Los debería serían, ¿no? Los mandatos. Pero no es lo único que hay. No es lo único que interesa. Hay muchas veces que el silencio enseña mucho más que eso. Entonces ahí aparece la prudencia y la paciencia de uno. Y fundamentalmente buscar no dañar. Pero ojo, ser firme es dar un container a los hijos para explorar el mundo. El límite. No te olvides de eso. El límite. Si no, quedan huérfanos. Muy bien. Seguimos por acá. Hago un comentario. Bien, por este lado. Julio, una consulta. Un momento, está Georgie primero. Dale. Sí, un poquito sobre esto de lo que habla el Diego. A mí lo que me ha pasado últimamente es que en algún momento había como logrado dominar las puertas de la verdad o atenderme a ella antes de abrir la bocota. Y últimamente me pasa que las analizo y no me puedo callar porque no
soporto la idea de que solo se escuche el fanatismo o la ignorancia, digamos. No me puedo callar la boca. La Fabi, mi esposa, me dice, no, bueno, pero callate, no discutás con esto, qué sé yo. Pero digo, no puede ser que solo se escuche el fanatismo y la ignorancia. Uno no se puede quedar callado en esas circunstancias. Mira, uno puede callarse si en eso tiene que ver tu supervivencia y tu trabajo, por ejemplo. Entonces, sí, por supuesto, porque no depende solamente de vos. Si estuvieras solo en el mundo, haz lo que quieras. Pero por allí hay otros de por medio, y esa es la confusión que tienen los otros. La pregunta es, fíjate vos que es un ejercicio, uno también puede retirarse de ahí, ¿no? Están tomando mate y charlando, uno puede hacer mutis por el foro e irse. Y eso simplemente, no hace falta hablar mucho más, ¿no? Es para tenerlo presente. Uno puede retirarse, pero ¿qué pasa? La voz que queda sonando es la que se propaga a otros. Entonces uno no puede no intervenir. Bien, bien. De todos modos, eso va a depender de las circunstancias, ¿no? Un evento que puede ser catastrófico en algún momento, así, bueno, pierdo el trabajo, lo que sea, y capaz que no pase nada. Y otro sí, obviamente que requiere esa valentía que vos dices para uno plantarse. Sé más o menos por dónde viene el comentario tuyo. De todos modos, las acciones correctas, la acción correcta, va a depender no solamente de lo que digan los otros, sino de ciertos elementos como son el sujeto, el objeto, en este caso el comentario, el tiempo, el espacio, la relación y la función. Eso lo vimos hace muchos años acá en el dojo. En el próximo retiro vamos a trabajar un poco más sobre esto. Les repito. Uno tiene que ver qué es, tiene que verse uno en ese momento, a su vez el objeto, en este caso el diálogo, el discurso, la narrativa, el tiempo, el espacio, la relación entre todo esto y la función que cumple esto. En tu caso en particular, cuando vos estás velando de algún modo por el beneficio de las otras existencias, de algún modo, o lo que yo creo entender. Estás velando. Sí, o lo que al menos yo entiendo como beneficio de la otra existencia. Por supuesto, por supuesto. De todos modos, el otro grupo de gente, vos fíjate, que capaz que tengan su criterio ya formado. La pregunta siempre es hacia uno. ¿Qué dice de mí? Que tenga que yo estar como, que uno pueda estar, necesite estar como Adalid, defendiendo algo que quizá los otros la tienen totalmente clara y simplemente escuchan para no contradecir. George. Bueno, simplemente es un comentario, nada más. Simplemente se agota ahí. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Pablo? No sé, Vivi, perdón. Vivi, con B larga. Sí, bueno, yo también lo quería felicitar a Juan Carlos porque ha sido muy buena su exposición, muy clarificante. Bueno, yo lo que quería comentar en base a lo que están diciendo todos los compañeros, por ejemplo, lo que dijo el último, que no me puedo acordar el nombre, perdón, Georgie, creo que. Georgie, sí. Sí. Bueno, muchas veces en una reunión, esta es mi postura, ¿no? Digo yo, a veces he primado siempre estar en mi autorreferencia, respetándome en mis decisiones o lo que yo opino. Y a veces he decidido retirarme del lugar cuando la opinión que tengo es distinta del grupo. O sea, siempre me he sabido respetar y no me he masificado. Eso es un comentario.
¿no? Yo. Ahora, por ejemplo, cuando he tenido en cuestiones familiares, muchas veces he preferido mantener el silencio para mantener la relación, así no estuviese de acuerdo con lo que estaba en discusión. O sea, es un comentario que hago nada más y mi postura, desde mi postura. Eso nada más. Bueno, muy bien. Pablo, ¿cómo te ha ido? Hola a todos. Bueno, en principio me gustó mucho la exposición de Juan Carlos, ¿no? En su dialéctica y con sus términos también simples, van aclarando por ahí hay conceptos que yo por ahí me faltaba como terminar de entender y obviamente que sentí que aportó. Así que bueno, eso por un lado. Y bueno, por el otro, en la práctica, esta semana vuelven como viejos patrones, ¿no? Cuando hay alguna situación, vamos a ponerla en términos donde o siento cierto riesgo o me genera cierta confusión, una situación externa, ¿no? Mi reacción a veces, por ahí tiendo a responder donde por ahí confundo, no tengo claridad para tomar una decisión. Y esas son por ahí situaciones donde más me cuesta estabilizar el foco atencional, es cuando más pensamientos vienen. Y bueno, me he dedicado a observar, ¿no? A estar ahí con lo que es, sin pretender el silencio, sin tener como un objetivo, sino estar ahí. Pero sí darme cuenta que en situaciones que para mí me cuestan o son difíciles, es cuando más se me activa la cuestión cognitiva o esta sobreideación o los pensamientos. Está bueno, como por ahí en esta parte lo explicó Juan Carlos y vos también, Julia, cómo por ahí el ego se activa cuando por ahí se siente amenazado, que por lo general es una percepción que puede entrar en las distorsiones o simplemente es un aprendizaje, ¿no? Donde aparece por ahí la cuestión biográfica, ¿no? La historia familiar, personal. Y bueno, en esto de poder tratar de no engancharme en todo eso, sino de observarlo. No dejo de vivirlo como con cierta turbulencia, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, de sentir o darme cuenta con claridad que es, sí, estar ahí, no evadirme, sería en eso estuve en la semana, digamos, en cuanto a la práctica. Por ahí sí me cuesta discernir en la toma de decisiones, ¿no? Por ahí estoy en una situación que tengo que tomar decisiones y sé que afectan a un otro, y entonces discernir qué es lo mejor a veces cuesta. Bien, cuando te refieres a discernir, no es discernir entre lo real y la realidad subjetiva, sino entre dos opciones reales. Claro, es que una es real, o sea, en cuanto a lo que es salud, y tener que tomar una decisión por alguien que no la puede tomar en este momento. Y la realidad subjetiva es en cuanto a si lo que estoy evaluando es claro, y es ahí donde a veces que no tengo esa seguridad, ¿no? Por supuesto que pregunto, consulto, trato de ver cuáles son otras opiniones y eso me ayuda. Bien. Sobre todo cuando hay mucho en este análisis, a veces que bueno, por ahí me puedo quedar empantanado en los análisis y obviamente eso es lo que me cuesta discernir, ¿sí? Pero bueno, esto de poder salir y no quedar atascado ahí. Vos sabés que muchas veces... Práctica, sí, Perdón, Pablo.
No, que no quedar atascado ahí, obviamente que la práctica me sirve, o sea, me equilibra, no del todo, pero sí me ayuda como a separar la paja del trigo, digamos, dicho en otros términos. Bien, quizás te pueda ayudar esto que te voy a decir. Cuando uno está en una situación como posiblemente estás narrando lo de tu hermano que estaba muy enfermo, Sí, y la mejor opción no tiene nada que ver con certezas, siempre tiene que ver con incertidumbre. La mejor opción tiene que ver con incertidumbre y no con certezas. Y la menor incertidumbre o mayor certeza tiene que ver con el no daño. El no daño, fundamentalmente. El no dañar. ¿Mm? Nadie espera y nadie quiere estar en una situación donde alguien está muy, muy enfermo o tomar decisiones por otro. No está bueno, o mejor dicho, no, está, es lo que hay que hacer, simplemente. Entonces, mientras vos menos te apegues, serían los 360 grados de Cecilia de recién. Mientras menos te apegues vos a tus pensamientos y más firmeza tenga en lo que hagas, aún sabiendo de que hay un margen de incertidumbre, allí estás salvado. ¿Sabes? sí. Eso. La tarea del adulto es reducir el margen de incertidumbre. Aprendiendo a tolerar qué cosa, que el margen de incertidumbre nunca va a ser cero. Entonces uno pretende pasarla bien cuando en realidad la vas a pasar para el culo. Ese pretender pasarla bien cuando uno toma decisiones así tan importantes, que son pocas veces en la vida, tan significativas y vitales, el mejor modo es un dilema moral. Y los dilemas morales se resuelven por el menor mal posible a las partes. Siempre. El menor mal posible a las partes. Hay cosas que no van a depender de vos. Y ante esto siempre es cómo se reduce el daño. Que es lo que me gustaría que pasara conmigo. Es por allí, quizás te pueda ayudar. Gracias. Gracias. Bien. Allí está André. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es eso? ¿Cómo anda usted? Hola. Bueno, bien. Mejor con lo que me dijiste el otro día, con respecto a los pensamientos que se me venían a la noche. Esta semana me fue muy bien. Y con respecto a lo que estaban comentando todos, que la verdad que me parece súper interesante ni hablar la exposición de Juan Carlos, que comparto lo de todos, que es excelente. Muchas veces lo que nos pasa afuera no tiene que ver con nosotros. Entonces a lo mejor es de alguna cuestión de la otra o de las otras personas que lo ponen en nosotros como una forma de espejo. Entonces, ¿cómo tomar eso? Creo que hay algunas cosas que que sí tienen que ver con nosotros, en algún punto, pero en otro punto no. Entonces, del límite que hablaba Diego, que es como border, ¿no? Porque decir, ¿dónde estoy yo en esto que me está pasando? Y muchas veces lo que yo intento hacer es, enseguida observo cuánto me afecta o qué sentimiento me produce, de angustia, de incertidumbre, de reacción o no, de ver esto es mío. No sé si es mío, me parece que no es mío. Y el no tomarlo a mí me genera como cierta tranquilidad y a lo mejor esa angustia o algo que me pasa momentáneamente, el observarla me permite decir, esto no es mío. Entonces, las puertas del silencio quizás son más fáciles de traspasarla en el último punto que dice Ceci, donde
el daño hacia mí y el daño hacia el otro, el que no quede el residuo. Y me parece que eso, el observar muy profundamente, observarnos, nos da la posibilidad de decidir y de continuar o no, de mantener el silencio. Eso quería aportar, me pareció la verdad que es súper interesante todo lo que estamos conversando y estamos todos, en algún punto siempre nos termina pasando. Y por otro lado, lo que decía Jorge, bueno, no sé de qué temas, de qué se trata puntualmente, pero muchas veces en discusiones que uno participa en grupos o que escucha, también si no estamos en las falacias de las categorías, porque en definitiva yo estoy como categorizando mi opinión frente a los otros, dándole un valor que yo no sé si es tan así, porque el otro tiene el mismo derecho que yo a pensar de otra manera. Entonces, no sé si no entramos en esto de las falacias de las categorías también. Bueno, eso quería comentar. Muy bien, André, muchas gracias. Justo cuando estaba comentando André, Claudia nos dice, vuelve a insistir con esto, la línea es muy delgada. Claudia, por supuesto que la línea es muy delgada, si no, no estaríamos hablando de esto. Si fuera tan fácil, no estaríamos acá. Pero justamente, una de las dificultades es que queremos tener el control. Por eso aparece que hay esta línea, la frontera no es tan clara, y sí es así, no es tan clara. Entonces, recuerden ustedes que el mejor modo de controlar todo es renunciar a tener el control. ¿No? Por más paradojal que parezca. Renuncio a tener el control. Renuncio a tener el control sobre lo que me van a decir en el mensaje de WhatsApp, como decía Ceci. Renuncio a tener el control con respecto a la enfermedad de mi hermano. Renuncio a tener el control de que la línea sea mucho más gruesa para yo poder darme cuenta antes. Renuncio a tener el control de que, de que la gente se va a dar cuenta de mi silencio y que mi silencio los va a impregnar a todos. Renuncio a eso porque no tiene por qué ser así. Entonces va a haber cosas donde uno va a participar y lo que constantemente estamos trabajando es en reducir la incertidumbre. Y el mejor modo de reducir la incertidumbre es justamente soltar el control. Lo cual no significa soltar el timón, pero para nada. Pero sí saber que a veces no lo voy a poder manejar del todo. No voy a poder manejar el todo. No siempre el barco va a ir recto. Pretender que vaya es ignorante, porque es olvidarnos de la fuerza de la corriente. ¿Está? Muy bien. Mir. Hola. ¿Cómo le ha ido? Excelente, pero mejorando, diría yo. Hoy demasiado dual, es que es como anillo al dedo todo el tema que están tratando el día de hoy. Venía un poco, y tengo que decir, confesar que estaba habitando el malestar de habitarme. Realmente estaba con muchísima irritada, pero intento como, bueno, atender lo que tengo que atender y ya luego como quedarme lo que tengo que soltar. Pasa que escucho algo o estoy en el tema y me doy cuenta como los errores que he cometido en el día, que he intentado no hablar, pero es que ese silencio que uno toma y que decide callar, en el fondo no sé cómo soltarlo, porque siento que hoy he tenido mucho malestar, no lo hablo porque sé que lo que voy a decir no es inteligente y va a herir a otro, pero en el fondo me ha molestado en todo el día. Entonces, cuando Jorge habla tocó el tema de que en qué punto puedo decir o no puedo decir lo que realmente me incomoda de lo que está pasando en un determinado momento, me quedo en eso. O sea, sé que tengo que soltar las cosas, que tengo que observar bien las cosas, pero en qué punto realmente puedo hacer una objeción objetiva, valga la redundancia,
de algo que capaz pueda cambiar para mejorar el entorno en el que uno está. Bien, una de las claves, Mir, es las 8 puertas de la verdad. Sí. Las 8 puertas de la verdad. Entonces simplemente dices lo que tienes que decir sin buscar ganancia ni pérdida. Sí. Pero hoy Quizás lo que dije fue, no quería hablar, o sea, pasó algo y dije, no voy a hablar, se rió porque le digo, pasa que estoy dual, entonces me dice, ¿qué es eso? Le digo, perdón, estoy enojada y no voy a decir nada inteligente, entonces hablamos después. Fue como mi respuesta, porque es verdad, estaba enojada y no iba a decir nada inteligente. es que está muy bien, eso es rescatarte, Mir. Eso, Okay. eso es rescatarte. Eso lo vas a ver cuando después que rindas atención focalizada. Sí. Cuando veas lo que es compasión y autocompasión, es eso. Okay. Es eso. Te has rescatado. Excelente. Eso es, mira. Grace. Grace. Hola a todos. ¿Cómo le va? Bien. Bien es un rótulo, digamos. Una etiqueta. Empiezo con la etiqueta, así que imagínense el resto. Bueno, no tan bien, y los escucho a todos con tanta atención porque todos tienen algo que ayuda, ¿no? Cuando uno ve que a otros le pasan cosas también. Yo estoy en un momento un poco difícil, pero rescato que son los momentos difíciles de la vida, ¿no? O sea, son vitales las dificultades que tengo en este momento. Y hablando con vos, Julio, también gracias por a veces con una palabra uno se da cuenta de eso, porque a veces parece catastrófico, entonces ahí empiezo a rescatar lo que estudiamos de las distorsiones cognitivas y de todo ese. Entonces de ahí voy saliendo un poco de lo catastrófico y como mi amiga Maya, trabajar un poco en la aceptación. En esto de soltar, de querer tener el control para no sufrir. O sea, es como dice Julio, querer cargar el tanque de nafta con el aire de las ruedas. Y bueno, trabajando mucho en eso, porque tengo algunos dolores y es justamente en esos momentos donde uno puede aceptar por un lado lo que es dolor y recuperarse de lo que es sufrimiento agregado por nosotros, por estas cosas que tenemos en la mente, como el apego, como la ignorancia, como todos los habitantes que ya tantas. Y me haría falta practicar un poco las 8 puertas para seguir el camino, digamos. O sea, bueno, el encuentro de hoy, como siempre, en causa, ¿no? Recuerda, no es como que no nos tenemos que olvidar, porque vamos aprendiendo a discernir, pero hay que recordarlo. Bien, te voy a hacer un comentario, Grace. Gracias por tu intervención. Y algo que cuando yo les pregunto por su nombre, es primero porque necesito meter esto, que cada uno pueda participar, pero también pueden no hacerlo. Simplemente con que me digan así, ¿no? Con que me digan así, yo veo, obviamente, es que no quieren participar. Así que no se sientan, uno para darles, y porque estamos con el tiempo ahí justo. Grace, un comentario. Vos decías recién salgo de lo catastrófico. No salís de lo catastrófico, salís del pensamiento catastrofizante. Ojo, no se coman el viaje. Está demostrado
que de los pensamientos catastrofizantes, distorsiones cognitivas de las cuales nos hablaba Juan Carlos, y que no son fácilmente reconocibles, por eso se llaman disfunciones primordiales no aparentes. Antes yo les decía que era en más del 90% de las veces no sucede absolutamente nada. En realidad es el 91.4% de las veces que no sucede nada. No es 90. Para que lo tengan presente, 91.4%. Hoy estaba viendo unos trabajos. Eso es, 91.4%. Entonces, no es que no salgo de lo catastrófico. Son pensamientos. Son nubes de flatulencia. Por no decir nada escatológico. No es la catástrofe, son los pensamientos a referencia de. Marta. Buenas noches a todos. Bueno, no, lamentablemente me perdí a Juan Carlos, pero me imagino lo excelente que debes haber estado porque te he escuchado otras veces y en tu examen el año pasado, y la verdad que sos tan claro y tan sereno como tu apellido. Así que seguramente has estado así. Bueno, les quiero compartir que hace 2 semanas, el fin de semana pasado, ha sido un fin de semana de mucha, hablando de incertidumbre, pero creo que aproveché y todo lo que aprendí desde que nos conocemos acerca del manejo del estrés, y que estaba por allá arriba, mi estrés ya era más que sufrimiento, era dolor, y más sufrimiento, y más sufrimiento, y más que estrés. Justo el fin de semana comencé a decir, bueno, esto ya no puede seguir así, sobre todo en lo laboral, y empecé a discernir y a tomar decisiones muy cruciales, digamos, para mi vida. Tan es así que pedí una licencia larga en el trabajo, para tomarme el tiempo para poder volver a mi centro y discernir qué va a ser de mi vida, digamos, más adelante, que será, lo que tenga que ser. Por ahora tengo que atender este momento, ese fin de semana que fue muy importante, lo que les decía de que aprendí a sacar esto de la incertidumbre, ¿no? Y decir, bueno, tengo incertidumbre sobre esto. Entonces, aunque fuera fin de semana, decidí llamar al profesional, o mejor dicho, mandarle un mensaje al profesional del caso que me iba a ayudar en esto, al otro profesional del caso y al otro profesional del caso que terminó siendo Julio Caballero, que me ayudó muchísimo, muchísimo, como a vos, Grace, que decías recién. Y bueno, tomé un montón de decisiones muy importantes en las cuales me serenaron un montón y me ayudaron a parar con este estrés galopante que estaba viviendo y este sufrimiento galopante, porque era así, y aplicar todo lo que la otra Marta o la Martita no lo hubiera hecho un fin de semana, de decir, ¿cómo voy a llamar a tal? Y en ese momento yo lo necesitaba, porque si no me iba a quedar con esa incertidumbre, iba a estar todo el fin de semana ¿no? Entonces fui, y gracias a Dios estoy rodeada de gente, de profesionales y de muchos recursos, como 10 minutos, porque realmente estaba en un estado de ansiedad, de trastornos, hablando de distorsiones cognitivas, ¿no? Así de generalizaciones, de acá no voy a poder salir, no. Trataba de rescatarme de todo eso. De hecho, hubo un momento que no podía,
bueno, fue ahí cuando recurrí a los profesionales que me ayudaron, pero fui yo la que, perdón que me nombre a mí, pero es así, la que aprendí y la que decidí molestar, entre comillas, para poder sacarme estrés, ¿no? Para poder sacarme estrés y para poder discernir. Así Bien, que bueno, Marta, agradezco. creo que la última palabra que dijiste, para poder discernir. Lo que quiero que recordemos es que yo te diría que más del 90% de tu malestar tenía que ver porque no discernías. Había una realidad subjetiva que vos pretendías meterla dentro de lo real y no cabía. ¿Mm? Sí, Muy totalmente. bien, gracias, Gracias. Marta. Vale, ¿quieres vos? Vivi, perdón, Vivi. Vale, vamos con... Perdón, ¿vale o yo? No, No, vos, Vivi, vos, Vivi. no, a veces, bueno, yo también ando bastante enojada, me imagino que es porque trabajo particularmente, es todo lo que son las relaciones humanas, y me obliga a mantenerme siempre serena, siempre enfocada, siempre, o sea, si no, no funciona en el trabajo. Y creo que por eso estaba un poco enojada en lo cotidiano, era como que descansaba del trabajo y descansaba de esa actitud permanente de tratar de mantenerlas enfocadas en lo que es el problema para poder resolverlo y poder que todo funcione. Y a mí lo que me ayudó, y por eso es que me venía esto que no sé si es un sutra, el tema de respetuosamente les recuerdo, vida y muerte. Y a mí me ayudaba en esto del enojo, bueno, siempre he tendido a ser muy emocional, todo este trabajo de la práctica me ha permitido regular un poco mis emociones, un poco, pero sobre todo el tema del recuerdo del instante, del recuerdo de poner las cosas en su justa medida, como que cuando estaba enojada, el traer este mensaje en toda su dimensión, del instante, de la impermanencia, o sea, todos los conceptos y los elementos que como recordatorio nos traen este mensaje, es lo que por ahí me permitía dejar el enojo y entender que el enojo era parte de las resistencias, que era parte y tratar de disfrutar del instante en su belleza, se podría decir, no porque sea bueno, sino como tal, en su belleza como tal. Y si bien el enojo igual salta como espontáneo, me parece que justo en este encuentro estamos todos medio hablando de esto de lo que pasa con los enojos y que, bueno, quería compartir que a mí por ahí me ayudaba este recordatorio. Cuando yo saltaba, es como que me relajo de ese estado permanente de, no sé si decir autocontrol, porque en realidad es que estoy enfocada, en ese momento no puedo evitarlo, yo trabajo con personas sufriendo todo el tiempo, entonces necesito estar enfocada, y es como que cuando me relajaba y estaba en lo cotidiano, el nivel de tolerancia hacia las cosas que no salían como yo esperaba, era mucho más chispita, digamos. Y me ayudaba el recordatorio de la impermanencia, del instante, de que las cosas son como son, de no ser benevolente y aceptar el error.
Bien. En el retiro vamos a ver si la semana que viene trabajamos un poco esto. No lo hemos hablado con ustedes antes, lo que son las emociones activas y pasivas. Cómo necesitamos trabajar ciertas cosas para que las emociones pasen de ser vivenciadas de modo pasivo a que la emoción genere un aprendizaje. Haceme acordar, Vivi. Hola, ahí las tengo las dos, Vivi. B larga y B corta, que me ayuden. Queda Valeria Marconeto, queda por allí. Si quieres hacer un comentario, ¿vale? Sí, bueno, primero Juan Carlos me pareció que estuvo genial, lo felicito, muy bueno la exposición. Y otro tiene que ver con la práctica de la semana, que traté de trabajar el tema de tolerar la incomodidad, porque observaba que me sentía incómoda en el trabajo, en casa, en general. Y observar me permitió darme cuenta que estaba muy apegada al pensamiento de que tenía que pasarlo bien en todo lo que hacía. El objetivo era ese. Entonces, solté ese y es como que lo otro tipo cascada se resolvió. Y lo más interesante y que también está bueno compartirlo es que pude tener una cognición eficiente en todo lo que hacía y desactivar esa incomodidad que yo la sentía hasta en el cuerpo, era un malestar que realmente se sentía a nivel central, ¿viste? Más allá de esto de las puertas, la cara de culo que podés tener o no, de responder, reactiva, no, lo sentía yo. Entonces pude desactivar ese ruido interno que es el que más me afectaba. Así que, bueno, sabiendo que obviamente esto es pasito a paso y que puedo volver a caer, pero bueno, solo observar así, sin buscar, sin correr, me ayudó muchísimo. Y desactivando una cosa o soltándola, se desactivó la otra. Eso es solamente. Gracias. Bueno, fíjate vos, Vale, que esa incomodidad a la cual vos te refieres es una incomodidad sentida, y vamos a hilarlo con esto que decíamos recién, cuando yo les comentaba de algo que no habíamos hablado todavía, de las emociones pasivas y activas. Cuando una emoción está siendo recorrida desde la perspectiva pasiva, uno padece la emoción. Bien. Padezco la emoción, sí, cuando, de modo pasivo, la transito. Eso corresponde al nivel C1 de conciencia. Perfecto. Bien, wait. Cuando vos depositas el foco atencional en un punto de anclaje neutro, estabilizas el foco y te das cuenta que la incomodidad tiene que ver con la resistencia y con la necesidad de tener éxito en lo que estás haciendo. Por lo tanto, la expectativa es la que has desmontado. Sí, me doy cuenta. Ahora que lo decís. Cuando vos has quitado el foco atencional de la expectativa, el foco atencional lo has depositado en lo que merece ser depositado, que es en lo real. Entonces, obviamente, que si el foco atencional lo tienes puesto en un debería y no lo tienes puesto en esto que está acá, el foco atencional tiene que estar haciendo esto. Cuando estás acá, tendría que ser de este modo. Cuando estás acá, tendría que ser de este modo. Y estás así. Entonces, lo que lograste cuando estabilizaste el foco atencional es que el foco simplemente se depositara en lo que debería ser atendido. Ese paso te ha llevado, por lo menos, a una conciencia 3.1, o una conciencia 3. Ya en el libro está mucho más desarrollado esto, que era apenas un bosquejo un poco torpe en el trabajo de fin de maestría, o por lo menos uno lo ve así ahora. Genial. Cuando vos lo pusiste, cuando vos lograste la estabilización del foco atencional en el punto de anclaje neutro,
Lo quitaste de los deberías, pudiste discernir, lo llevaste a lo que merece ser atendido, automáticamente se generó una cognición eficiente. Estabas en un nivel de conciencia 3 y la emoción de ser una emoción pasiva pasó a ser una emoción activa. ¿Qué significa una emoción activa? Que es una emoción de aprendizaje. Bárbaro. ¿Estamos? En términos muy groseros. Es más complejo, pero es más o menos así. Pero se entendió. Gracias. Entonces, una emoción de carácter activo, ¿activo qué es? Es que esté justamente activo el observador y estabilizado el foco atencional. Entonces va a haber un aprendizaje. Y no, todo es cuesta arriba. Cuando yo logro esta observación eficiente o cognición eficiente, las cosas son tal cual y no pueden ser de otro modo. Porque he comprendido que para que esto sea de este modo, no puede en este momento ser de un modo distinto, porque para que esto esté sucediendo, una miríada de causalidades, causa-efecto, hacen que esto esté aquí. Y eso es lo que el presente reclama. Ya no eras vos interviniendo el presente en nivel 3 de conciencia, sino que es el presente a través tuyo que se realiza. Bien, gracias Julio. Bueno, avisos parroquiales estimados, pues ya estamos ahí a un minuto de terminar. El lunes que viene, por supuesto, tenemos encuentro, no se suspende por perdón. Tenemos nuestro encuentro habitual el lunes próximo. Juan, vamos a continuar con lo que estábamos hablando. ¿Se escucha bien, vale, verdad? Bien. Y el sábado 16 es el retiro. Así que, sí, sábado 16 ahí recuerda Alejandra. Así que no se olviden, yo necesito un mínimo de 10 para hacerlo, el retiro. Si son menos no lo voy a hacer. Así que traten de participar, el costo es prácticamente despreciable, pero quiero fundamentalmente que nos preparemos para un retiro que vamos a hacer más largo en noviembre y en diciembre. Bueno, eso, les mando un cordial saludo. La meditación, nada, es lo que hay que atender, lo que hemos dicho hoy. Muchas gracias por todo.